Hola, buen día. Yo soy su tutora de Matemáticas 2. Mi nombre es Leticia Barreto Rivas. Ya nos habíamos presentado antes. En el video de hoy revisaremos el módulo 2 que habla de álgebra. Y bueno, comenzaremos. Las competencias que adquirirán en este módulo será el poder resolver operaciones básicas con expresiones algebraicas, las cuales tengan exponentes tanto enteros, que aprendieron en su curso anterior de matemáticas, como racionales, que revisaremos en este módulo. Este módulo se compone de dos unidades, exponentes y operaciones con radicales. En la primera unidad vamos a retomar los conceptos de los exponentes positivos, negativos y ceros de su curso anterior. Empezaremos a ver los exponentes fraccionarios, que son sus propiedades y todo esto. Y aprenderemos las leyes de exponentes racionales, con lo que podremos resolver operaciones básicas. Bueno, el tema 1 es exponentes positivos, 0 y negativo, que solamente es para recordar lo que vieron en su curso anterior de matemáticas. Pues a ver, empecemos. En el curso anterior ustedes ya saben qué estructura tienen los números reales, sus propiedades y las operaciones más importantes que se realizan con ellos, como la suma o la resta. Vamos a hablar específicamente de la multiplicación, porque las multiplicaciones nos ayudan a realizar sumas de manera más rápida y sencilla. Un ejemplo es el que estoy mostrando aquí. Cuando tenemos 5 piezas de pan a 2 pesos, lo que podemos expresar como sumar 5 veces el número 2 o, de manera más fácil, la multiplicación de 5 por 2. Esto sucede igual en los exponentes, pero en vez de que la multiplicación sea lo que nos facilita las sumas, ahora va a ser el exponente lo que nos facilita las multiplicaciones, como en el ejemplo de abajo. Si multiplicamos 3 veces el número 2, obtenemos el resultado de 8, pero esto también lo podemos expresar como 2 a la tercera potencia, que va a ser igual a 8. Las principales leyes de los exponentes se encuentran aquí, las explicaremos en la siguiente diapositiva. Y bueno, la primera ley es la multiplicación de potencias con misma base. Básicamente, lo que hacemos en esta ley es que cuando dos bases son iguales y están multiplicándose, vamos a sumar los exponentes, como se ve en el ejemplo. X a la 2 por X a la 3 va a ser igual a X a la 5, que es solamente la suma de 2 más 3. La siguiente ley es la división de potencias con misma base. A diferencia de la ley anterior, cuando dos potencias de la misma base se encuentran dividiéndose, lo único que necesitamos hacer es restar los exponentes. La siguiente ley es la potencia con exponente negativo. Aquí tenemos dos opciones. En la primera podemos observar que cuando tenemos a la menos n, lo que tenemos que hacer es bajar nuestra base y el exponente a un dividendo. El ejemplo aquí que tenemos es 5 a la menos 3. Explicado de una manera más fácil, lo que tenemos que hacer es realizar la operación opuesta a la multiplicación, que sería dividir. Entonces, el ejemplo quedaría que 5 a la menos 3 va a ser igual a 1
sobre 3 veces la multiplicación de 5, lo que quedaría, ya simplificado, 1 sobre 5 a la 3. La otra parte de si tenemos un exponente negativo es, por ejemplo, 1 sobre a la menos n, que nos quedaría como resultado final a la n. Esto, para que entiendan cómo salió el resultado, va a ser así. Ya sabemos que, por su curso anterior, que cualquier número a la potencia 0 va a ser igual a 1. Entonces, ese 1 que tenemos arriba lo podemos expresar como a la 0. Y en el denominador tenemos a la menos 1. Como vimos en la ley anterior, cuando dos potencias de la misma base se están dividiendo, lo único que tenemos que hacer es restarlas. Entonces esto nos va a quedar que es igual a la 0 menos n. Y por leyes de signos, eso nos quedaría un más, lo que quedaría igual a la n. La siguiente ley es potencia de una potencia. Aquí lo único que necesitamos realizar es la multiplicación de las dos potencias, como se ve en el ejemplo. X a la 3, eso a la potencia 4, sería solamente la multiplicación de 3 por 4, que nos quedaría como igual X a la 12. La siguiente ley es la división a una potencia, que como podemos ver, lo único que necesitamos hacer es cuando tenemos una división completa elevada a una potencia, es elevar a la potencia cada uno de los componentes de la división, como se ve en el ejemplo. X sobre y a la tercera potencia va a ser igual a x a la tercera potencia sobre y a la tercera potencia. Pasando al tema 2, que es exponentes racionales o fraccionarios. Como ya revisamos, todos los anteriores fueron exponentes enteros, pero también pueden existir exponentes fraccionarios, como en el ejemplo, de a la n sobre m, que también se puede expresar como una raíz, en donde a es el radical o base, m es el índice del radical y n la potencia a la que va a estar elevado nuestra base. Para entenderlo un poquito mejor, hablaremos del concepto de una raíz. La raíz se calcula cuando tenemos que encontrar un número que, multiplicado por sí mismo, dé la cantidad que queremos en el radicando o la base. Por ejemplo, aquí la raíz cuadrada de 9 va a ser 3. Así como en los exponentes enteros, también tenemos leyes de los exponentes racionales, las cuales te presento a continuación. Tienes que tomar en cuenta que dentro de estas leyes de exponentes racionales, m y n tienen que ser parte del conjunto de los números reales y además tienen que ser mayores a 1. Y a y b de igual manera tienen que ser parte de los números reales, pero mayores a 0. Entonces, para entender mejor estas leyes, tenemos aquí 3 ejemplos, uno para cada ley. El primero. En el primero lo relacionaremos
El primero lo relacionaremos con este ejemplo de aquí. Lo que nos dice la ley es que si tenemos la raíz de m de una multiplicación, esto también lo podemos expresar como la raíz de cada una de las partes, la raíz m de cada una de las partes, y viceversa. Si tenemos la multiplicación de dos raíces que tienen el mismo índice de radical, las podemos unir. Bueno, el ejemplo. El ejemplo nos dice que la raíz cúbica de 8a a la 6 por b. Para terminar de simplificar esta expresión, lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley que estoy explicando y separar cada una de las partes de la multiplicación, como se encuentra más adelante. Entonces, sacamos la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de a la 6 por la raíz cúbica de b. Quiero recordarles que aquí en b tenemos un exponente 1 que se omite para que en el siguiente paso podamos expresar estas raíces como exponentes racionales. Racionales, lo siento. Entonces, esto queda como 2, porque este 8 también lo podemos expresar, como habíamos visto antes, como un 2 a la tercera potencia. Este 8 de aquí se puede expresar de esa manera. Entonces, con esto ya es mucho más fácil visualizar este resultado, que quedaría como 2 al cubo sobre 3. El siguiente paso es a la 6 sobre este mismo 3 de nuestra raíz, y finalmente b a la 1 sobre el 3 de nuestra raíz. Simplificando cada una de las fracciones que tenemos aquí, vamos a obtener en la primera un 1. ¿Están de acuerdo? Esto se va a convertir en un 1. La siguiente se convertirá en un 2. Y la tercera no podemos simplificarla aún más, lo que nos da el siguiente resultado. Para terminar de simplificar nuestra expresión, tenemos que volver a pasar este exponente racional a una raíz, que nos da como resultado final 2a al cuadrado por la raíz cúbica de b. La siguiente ley la explicaremos con este ejemplo. Esta segunda ley nos dice que la raíz m de una división también la podemos expresar separándola, como la raíz m de a sobre la raíz m de b. Y viceversa, si tenemos la división de dos raíces separadas, pero que tienen el mismo índice de radical, podemos unirlas. Bueno, pasando al ejemplo. En el ejemplo tenemos que la raíz cúbica de A4 sobre B3, B la 3, perdón.
Entonces, para simplificar esta expresión, lo primero que vamos a hacer es separarlos como en la ley, que nos quedaría de la siguiente manera. Si ustedes ven, esta parte de aquí podemos simplificarla aún más, como está en el siguiente. Quiero que noten que todas nuestras leyes, tanto de exponentes racionales como exponentes enteros, se van acumulando, porque esta siguiente simplificación la obtuvimos con una de las leyes de exponentes enteros, que nos dice que cuando dos bases son iguales y se están multiplicando, lo único que tenemos que hacer para obtener el resultado es sumar sus exponentes. Entonces, por eso lo está simplificando de esta manera. De ahí, ya podemos transformar estas raíces en exponentes fraccionarios de la siguiente manera, que quedaría a la 3 que tenemos aquí precisamente sobre el 3 de nuestra raíz por a este 1 que está implícito sobre el 3 de nuestra raíz. Toda esa expresión sobre b a la 3 sobre el 3 de nuestra raíz. De igual manera que en el caso anterior, simplificamos todas las divisiones que podamos. En este caso ambas nos van a quedar 1. Y como esta parte de aquí ya no se puede simplificar más, vamos a tener que volverla a pasar a una raíz, donde finalmente nuestro resultado sería a por la raíz cúbica de a sobre b. En cuanto a la tercera ley, tenemos este ejercicio para explicarlo, en donde tenemos una raíz dentro de otra raíz. Y para poder simplificarlas, lo único que tenemos que hacer es multiplicar sus índices de radicales. Pasemos al ejemplo para que quede un poco más claro. La raíz cuadrada de la raíz quinta de 4 la podemos expresar de la siguiente manera. Como la multiplicación de 2 por 5, raíz de 2 a la 2. Este 2 a la 2 surge de la misma manera que les explicaba atrás, de que recuerden que 2 por 2 es igual a 4, pero que también podemos expresarlo de una manera más sencilla con exponentes, 2 a la 2. Por eso pasa a ser más sencillo aquí. Entonces, ya que tenemos esto, podemos pasar a que va a ser la raíz décima por la multiplicación de 2 y 5, de 2 a la 2. Esto, para simplificarlo un poco más, podemos transformarlo a exponentes racionales, donde nos quedaría 2 a la potencia 2 sobre nuestro índice de radical. Simplificando esta fracción, vamos a obtener un quinto, que ya no se puede simplificar más, pero como sigue siendo un exponente racional, debemos transformarlo a una fracción.
con lo que quedaría completamente simplificada nuestra expresión. Finalmente, nuestro resultado sería la raíz quinta de 2. Recuerden siempre que aquí está nuestro 1 implícito para que entiendan cómo es la transformación de un exponente fraccionario a una raíz y al revés. Como conclusión de nuestro módulo, quiero recalcar que a lo largo de esta unidad pudimos reafirmar los conocimientos que ustedes adquirieron en exponentes enteros, positivos, negativos y el cero, y que además pudimos comprender la relación que se guarda entre las reglas que rigen a estos exponentes y cómo se definen las reglas para los exponentes fraccionarios. En la próxima unidad vamos a poder aplicar todos estos conocimientos para solucionar operaciones básicas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero de expresiones algebraicas que impliquen exponentes fraccionarios. Bueno, pasemos a nuestra siguiente unidad. La unidad 2, que sería operaciones con radicales. Así como desde un principio y en cursos anteriores de matemáticas aprendimos que existen operaciones básicas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con los números naturales, o sea, los positivos, también existe este proceso para realizar todas estas operaciones con exponentes fraccionarios, que vamos a aprender durante esta unidad. Empezaremos con la multiplicación. Para esto vamos a seguir utilizando las leyes de exponentes de los radicales que revisamos en la unidad anterior. Estos son otros ejemplos de estas leyes, pero ya aplicados a multiplicaciones. En el primer ejemplo, podemos ver que es una multiplicación de dos raíces que tienen el mismo índice de radicando. Entonces, podemos utilizar esta ley para poder simplificar nuestra expresión. Como ya les había explicado anteriormente, funciona de las dos maneras. Si tienes junto tu raíz o si la tienes separada como multiplicaciones, puedes sacarlo de las dos maneras. Entonces, aquí como están separadas, las vamos a unir, donde nos va a quedar como la raíz cuadrada de 3 por 3, pero sabemos que esto se puede expresar aún más fácil si ponemos 3 a la potencia 2. Ya que estamos en esta simplificación, lo que podemos hacer es pasar nuestra raíz a exponentes fraccionarios, donde nos quedaría 3 a la 2 sobre el 2 de nuestra raíz. Simplificando nuestra fracción, vamos a obtener que esto es igual a 1. Por lo que el resultado de la simplificación de esta operación sería 3 a la 1
o solo 3. De igual manera, podemos realizar estas operaciones con variables, no solo con números, que sería el siguiente ejemplo. Tenemos el mismo radicando como antes, entonces podemos unirlas, que aquí se saltan los pasos, pero para que lo entendamos mejor, nos quedaría de esta manera. La raíz cuarta de x a la 3 por x a la 2. Y como sabemos de las leyes de exponentes enteros, sabemos que si dos bases iguales se multiplican, lo que tenemos que hacer es sumar sus exponentes, lo que quedaría de la siguiente manera. X, la raíz cuarta de x a la 3 más 2, que ya nos llevaría a la expresión que tenemos arriba. De ahí, para seguir simplificando, lo que obtendríamos sería poder separar este x quinta en algo que podamos simplificar. Esto sería así, por ejemplo. El siguiente paso que omite aquí sería poner la raíz cuarta de x a la 4 por x. Como vimos anteriormente, esto nos da 5. Seguimos sin modificar nuestra expresión. Lo cambiamos a exponentes racionales para poder simplificarla, donde nos quedaría x a la 4 sobre nuestra raíz 4. Eso por x a la 1 que está aquí inferido. 1 sobre nuestra misma raíz 4. Y bueno, esto simplificando nos quedaría como 1. Y esto, como ya no se puede simplificar esta fracción más, debemos volverla a pasar a una raíz que ya nos regresaría a este resultado. Bueno, en cuanto al contenido, aquí la vamos a dejar. Seguiremos con los siguientes temas de esta unidad 2 en el video de la siguiente semana, donde revisaremos división, suma y resta y racionalización del denominador, pero con exponentes radicales, obviamente. Quiero recordarles de las actividades de esta semana, además, ya con la información de este video van a poder realizar los ejercicios del 1 al 4. Son actividades no evaluables, pero son de vital importancia que las realicen porque reafirman los conocimientos del módulo y de la unidad, básicamente. Entonces, yo les sugiero que los hagan, que no los dejen ahí. Y pues sería todo por esta semana. Espero su semana sea excelente. Y recuerden que si aún así no les queda clara alguna cosa,
pueden mandarme un mensaje en la parte de comunicaciones, mensajes en la plataforma y yo les estaré respondiendo cualquier necesidad que tengan. Hasta el siguiente video.